En noviembre del año 2018 se celebró el primer Foro para la Paz. Ocurrió en París. Es un evento que reúne a representantes de gobiernos, a organizaciones internacionales, a organismos no gubernamentales y a ciudadanos y activistas de diferentes ámbitos, todos con un solo propósito, el de colaborar para garantizar la paz duradera en el mundo. Obviamente es un trabajo que se está haciendo cada vez más esencial, pues el número de fricciones, de conflictos, de tensiones se ha disparado en los últimos años. Mire, por ejemplo, este gráfico. Nos muestra cómo los conflictos civiles, aquellos que ocurren dentro de un país, no entre dos países, sino dentro de un país, han ido disminuyendo después del fin de la Guerra Fría, cuando se acabó la Unión Soviética, y alcanzaron su nivel más alto en el año 1991. Luego la línea va descendiendo progresivamente hasta llegar al año 2010, donde cambia la tendencia y el número de conflictos armados comienza a aumentar una vez más. Mi invitado de hoy viene a explicarnos esta preocupante tendencia y tiene ideas, tiene propuestas de cómo detenerla. Se trata del profesor Michael Mandelbaum, un reconocido politólogo y escritor estadounidense que es autor de 16 libros, incluyendo uno que escribió con el galardonado periodista Thomas Friedman, quien también ha estado en nuestro programa varias veces. Mandelbaum trabajó en el Departamento de Estado de los Estados Unidos en temas de seguridad, inteligencia, política exterior. Y en 1992 fue asesor de Bill Clinton durante su campaña presidencial. Además, en el año 2010 fue nombrado como uno de los 100 pensadores más importantes del año por la revista Foreign Policy. Actualmente, Mandelbaum es profesor de la Escuela de Estudios Avanzados Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos y acaba de publicar un libro titulado Auge y caída de la paz en la Tierra. Hoy, Mandelbaum nos va a hablar de este interesante nuevo libro y sus principales mensajes, sus principales tesis. Nos va a contar cuál es la fórmula de la paz mundial y quiénes tratan de impedir su aplicación y qué naciones son ejemplos que vale la pena seguir. Esta es mi conversación con el profesor Michael Mandelbaum. Mire. En su libro usted mantiene que hubo un periodo de paz que comenzó al caer la Unión Soviética, al desaparecer el muro de Berlín y la Guerra Fría, hasta el año 2014. ¿Qué pasó ahí? El periodo que le siguió a la Guerra Fría fue el más pacífico de la historia debido a tres características de la política internacional de la época. En primer lugar, la hegemonía benigna de Estados Unidos. Es decir, los países que querían oponerse al poder de Estados Unidos simplemente no podían hacer nada al respecto. En segundo lugar, la interdependencia económica. Esta fue la gran era de la globalización y, como sabemos, los países que tienen lazos comerciales entre sí se rehúsan a ir a la guerra, pues esto significa pérdidas económicas. Por último, fue la era de la democracia, que por primera vez se convirtió en la forma de gobierno más poderosa y popular alrededor del mundo. Y la democracia promueve la paz de diversas maneras. Y usted mantiene que este periodo de paz, este periodo inédito de paz, terminó en el año 2014. ¿Qué pasó ese año? Usé el 2014 como punto de quiebre porque ese fue el año en el que Rusia invadió Ucrania. Por primera vez desde la década de los 30, un Estado soberano europeo cruzó la frontera de otro Estado y lo ocupó. Esta es la definición clásica de guerra, de agresión, por lo que esto marca un momento claro de ruptura. Pero también analizo a China en el este asiático y a Irán en el Medio Oriente, donde el momento decisivo no es tan claro. Usted argumenta que hay tres grandes países, potencias, que están retando a Estados Unidos, que son rivales de los Estados Unidos: China, Rusia e Irán. ¿Por qué ahora? La historia es compleja en cada caso, pero en estos tres países hay dictaduras que sentían la necesidad de generar apoyo popular, a pesar de que gobiernan a base de represión. En Rusia y China, el apoyo al gobierno había sido producto del éxito económico, pero para 2014 el panorama había comenzado a empeorar, por lo que ambos regímenes, y propongo que Irán también, decidieron fomentar un nacionalismo agresivo para mantener el apoyo de la gente. En otras palabras, quebrantaron la paz para proteger sus mandatos.
¿Usted cree que esta proliferación de rivales que está enfrentando los Estados Unidos se puede deber quizás a algún error que haya cometido los Estados Unidos reiteradamente? Creo que Estados Unidos sí ha cometido errores. El principal error ha sido con Rusia. La decisión de expandir la alianza de la OTAN hasta la frontera rusa sin incluir a Rusia hizo que la clase política y el público ruso se tornaran en contra de Occidente y de Estados Unidos. En el caso de China, creo que no había nada que pudiéramos hacer para impedir que China buscara dominar el este asiático. Y el caso de Irán ha sido similar. No había nada que pudiéramos hacer porque la República Islámica ha estado en contra de Occidente desde que llegó al poder en 1979. En el libro usted nos sorprende porque ofrece lo que usted llama una fórmula para la paz. Cuéntenos. Creo que de las tres características en la política internacional que promueven la paz, la democracia es la más poderosa. Y por democracia me refiero a elecciones libres y justas, así como a libertad económica, religiosa y política. Muchos estudios demuestran que las democracias plenas tienden a involucrarse en la guerra con menos frecuencia. Eso, por supuesto, nos obliga a preguntarnos cómo convertimos a otros países, especialmente a Rusia, Irán y China, en democracias. Porque si algo hemos aprendido en los últimos 20 años es que no puede ser desde afuera. Así que la buena noticia es que conocemos la fórmula para la paz mundial, pero la mala es que no sabemos cómo implementarla. Solo podemos esperar que la gente de esos países logre traer la democracia por sí sola. Auge y caída de la paz en la tierra, del profesor Michael Mandelbaum, el autor de una gran cantidad de libros muy influyentes y muy controversiales. Muchas gracias, profesor Mandelbaum. Thank you.